Hola, buenas, un abrazo a todos. Igual hoy me toca compartir la palabra del Señor, y precisamente hablando de la palabra, vamos a hablar de la importancia que tienen las palabras. Y bueno, primero la palabra del Señor y segundo la palabra que el Señor pone en nuestra boca para que nosotros hablemos. En general, la importancia que tienen las palabras. Entonces, igual que siempre, pedirle primero al Señor su dirección y su ayuda para que nos guíe en este rato. Señor, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me guíes en el Espíritu, Señor, para conocer tu palabra, para entenderla como tú quieres que yo la entienda, Señor, y que la transmita. Te pido igualmente que tomes el control de los corazones, Señor, y de las mentes de las personas que vayan a escuchar este mensaje, para que sea sellado en sus corazones el mensaje que tú quieres dejar, el aprendizaje y las palabras, Señor, que tú quieres poner. Te entregamos este momento porque es tuyo, Señor, te lo consagramos a ti y te pedimos, Señor, que tomes el control y nos guíes a través de este momento y de este estudio y de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ir primero vamos a ver a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que en general lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y lo que esperamos en Dios, todo eso lo creemos y lo esperamos por la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Que es la convicción de lo que no podemos ver y la certeza de lo que esperamos. Entonces, a pesar de que muchas cosas no puedan ser visibles porque son parte del mundo espiritual, la palabra también dice que el Señor hace visible todo lo que no es visible de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de su creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Y que podemos ver todo eso. Entonces, sabemos que todo lo que no podemos ver en un mundo físico, pero que forma parte del mundo espiritual, lo entendemos y lo esperamos y lo creemos a través de la fe. Y nos dice la palabra que la fe se alimenta a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces por ahí empezamos entendiendo la importancia de la palabra, porque es lo que alimenta nuestra fe, que es prácticamente todo lo espiritual, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que creemos y lo que tomamos por cierto y por definitivo espiritualmente, que aunque no lo veamos, sabemos que es así. Ya por ahí empezamos a entender la importancia que tiene la palabra de Dios, que es la que alimenta esa certeza que hay en nosotros. Después, en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo importante, digamos, de rescatar aquí en esta palabra, sobre todo, es la importancia que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la utilizamos, ¿verdad? Porque es una espada. En el mundo espiritual, la palabra de Dios es una espada. Entonces, en el momento en el que nosotros le hablamos a una persona con la palabra de Dios, no hace falta que digamos la palabra de Dios dice tal cosa, sino que simplemente con utilizar las palabras que ya Dios predestinó para que nosotros utilizáramos, que son las palabras que Él nos dejó en su escritura, entonces eso automáticamente tiene un efecto espiritual en las personas. Cuando confrontamos a una persona espiritualmente y le hablamos con lo que dice la palabra, a veces la gente puede tal vez atribuirnos ciertos méritos a nosotros y decir: uy, qué sabiduría, o qué entendimiento, o qué lindas palabras. Muchas veces la gente no conoce la palabra de Dios y no saben que realmente no son nuestras propias palabras las que estamos usando, sino que es palabra de Dios, y que por eso la profundidad del mensaje, por eso la sabiduría con la que se transmite el mensaje, porque no son palabras que salen de nosotros mismos, sino que son las palabras con las que el Espíritu Santo se manifestó a las personas que el Señor escogió para que fueran los autores de su escritura. Entonces es importante entender el poder y el peso en el mundo espiritual que tiene la palabra de Dios, para que no sintamos
que cuando hablamos con ella, da igual hablar con mis palabras y lo que yo pienso que hablar con lo que dice la Biblia, sino que lo que dice la palabra del Señor tiene un peso espiritual que no tienen nuestras palabras cuando las utilizamos según nuestra carne, ¿verdad? Y esa luz que da el Espíritu Santo a través de la palabra es lo que penetra en el espíritu de las personas y discierne las intenciones del corazón. Entonces por ahí va también la importancia de entender que cuando hablamos con la palabra de Dios, por eso dice que nunca vuelve vacía, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que es prosperada en el propósito que Dios la envió y da fruto, ¿verdad? Entonces siempre que hablemos con la palabra de Dios, tengamos la convicción de que lo que estamos hablando está penetrando en las personas de una manera que no penetra nuestras palabras normales. Después en Lucas 16 del 19 al 31 habla del mensaje, vamos a ver, del rico y el pobre, Lázaro, ¿verdad? Vamos a ver, dice Lucas 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este mensaje, la parte que me interesa más rescatar es sobre todo donde dice: y Abraham le dijo, en el 29, en el versículo 29 hasta el final, del 27, mejor, vamos a ver, desde el 27 hasta el final dice: Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí vemos otra vez la importancia que tienen las palabras, porque está diciendo, ¿verdad? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, aquí vemos que Abraham le está dando prioridad a la palabra que tiene que ser escuchada por encima de un testimonio de alguien que viniera de entre los muertos, ¿verdad? Dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. O sea, está diciendo que tiene más poder en nosotros un mensaje que escuchamos de parte de bueno, en este caso siempre de parte de Dios, pero que Dios utilizó a Moisés y a los profetas. Por eso dice la palabra, digamos, complementando esta palabra que acabamos de leer ahorita con la que iniciamos el mensaje, que dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces entendemos que Dios no estableció
un método de crecimiento de fe que no fuera el oír la palabra. O sea, no nos convertimos al Señor ni nos transformamos por medio de milagros, prodigios, señales, más que por la palabra. O sea, la palabra es lo que Dios estableció primeramente para que fuéramos transformados y para que eso nos renovara internamente. Igualmente el Señor creó todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces entendemos que el Señor destinó las palabras como el primer método de conversión, de transformación en nosotros, por encima de milagros, por encima de que viniera de los muertos alguien y testificara. Ya Dios había destinado las palabras y su palabra en realidad para que fuera el método principal por el cual la gente fuera transformada. Entonces esto lo que viene es a hacernos entender la importancia que tiene la palabra. O sea, cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios a otra persona, el mensaje es tan pesado, espiritualmente es tan profundo, que es más fuerte, digamos, en cuanto a capacidad de transformación en otra persona que cualquier milagro, ¿verdad? Porque los milagros al final de cuentas producen emociones, la gente en el momento queda impactada y ya después se pasó la emoción, el momento, y la gente vuelve a la rutina. Pero cuando las palabras entran en nuestro corazón y empiezan a ponernos a pensar, ya nosotros las palabras que escuchamos nos comienzan a transformar y les damos vuelta y vuelta, cosa que no pasa muchas veces con los milagros, que alteran las emociones en el momento, pero no hacen ese efecto tan profundo de transformación que ya el Señor había determinado para las palabras. Y bueno, ahora después vamos a Hebreos 1, del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta parte lo que rescato es cuando dice, sobre todo en el 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos que todo lo que el Señor hizo, bueno, sabemos que lo hizo a través de su palabra, ¿verdad? Dice que el Señor dijo: hágase tal cosa, hágase la luz, hágase, y todo lo que el Señor declaraba con su boca, con su autoridad y su poder, era hecho, ¿verdad? También dice la palabra que entendemos que todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía, y lo entendemos por medio de la fe, porque son cosas que no somos capaces de entender racionalmente, porque nuestra comprensión es muy limitada comparándola con los pensamientos de Dios y su poder, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que entender que las cosas que han sido constituidas fueron hechas de lo que no se veía. Eso a través del poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Y todas las cosas fueron creadas y son sustentadas por el poder de la palabra de Dios, que es lo que dice ahí. Después, en Salmos 33, 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso nos viene a confirmar una vez más, ¿verdad? Que el poder que tiene la palabra de Dios, no solamente un poder creativo, sino un poder transformador. Entonces el Señor creó todas las cosas con el poder de su palabra, y luego ya lo que Él creó con el poder de su palabra, utilizó su palabra siempre para que lo que ya había sido creado fuera transformado. Entonces nosotros tenemos que todo este mensaje, sobre todo para que nunca subestimemos el poder espiritual que tiene la palabra de Dios cuando hablemos con otra persona, ¿verdad? A veces podemos pensar en cuál es el mejor consejo que le podemos dar a alguien, o de qué manera podemos decirle algo a alguien que le llegue, que realmente lo transforme, le haga entender algo que no había entendido. Sin embargo, nuestras palabras siguen siendo humanas, siguen siendo carne. Cuando nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, nos armamos espiritualmente para que haya un efecto
más profundo en las personas. Y entonces cuando hablamos a una persona con el peso que tiene y el poder que tiene la palabra de Dios, no tenemos que dudar que lo que está sucediendo en ese momento es algo que no podemos ver a simple vista, pero que está pasando, que se está dando en esa persona que está recibiendo un mensaje lleno de la palabra de Dios y está siendo tocada de una manera, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo y entra hasta partir lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Entonces, más que todo es para tener presente siempre eso y nunca subestimar el poder que tiene la palabra a la hora de nosotros usarla para dar un mensaje en nombre del Señor Jesús. Entonces es el mensaje que les quería compartir y igualmente le vamos a dar gracias al Señor y a cerrar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros en este momento, porque nos has guiado en el entendimiento de tu palabra, Señor, nos has permitido entender la importancia, Señor, que tiene tu palabra, el poder que tiene, Señor, transformador, porque tú le has dado un peso espiritual que no podemos ver con los ojos carnales, Señor, pero que a través de nuestra fe sabemos que cuando hablamos con tu palabra, Señor, hay algo que pasa en las personas, Señor, inexplicable carnalmente, pero espiritualmente maravilloso, Señor, que transforma y que renueva a las personas. Así que te damos las gracias porque es por tu amor, por tu misericordia, que tú nos guías y nos bendices. Te pido que selles estas palabras, Señor, en el corazón de cada persona que escuche este mensaje y que todos los que pongamos en práctica, Señor, esto, podamos ser testigos de la manera en la que tu palabra, Señor, y el poder de ella va transformando a las personas que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy grande y que tenga un día muy bonito. Gracias.